Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, ¿está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle? Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos un miércoles más a Terra Crítica. Hoy tendremos, no como es habitual, a José Papí, sino a nuestro compañero Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias, donde haremos un análisis de la actualidad política en España, en concreto del estado de los partidos y la socialdemocracia como elemento hegemónico en la actualidad y como una situación de difícil solución a través, como creen muchos, de acudir a las urnas electorales. Bueno, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal por ahí? ¿Cómo estáis? Por las Españas. Bueno, hemos comenzado el programa con la declaración de Pedro Sánchez en el juzgado de instrucción acerca del caso de su mujer Begoña Gómez. Posteriormente vamos a escuchar también el recibimiento que ha tenido Zapatero después de ser sabido y de él jactarse de su mediación o intermediación, o como lo queramos decir, acerca de la llegada del opositor venezolano o el presidente oficioso frente a Maduro, que está en Europa ahora mismo. Y bueno, yo lo quería plantear, Vicente, en el sentido, este programa desde una plataforma, desde una vuelta de tuerca más a lo que es el estado de partidos, donde ya parece que ya se ha difuminado incluso la propia estructura de un partido monolítico, de diferentes partidos monolíticos. Ya es una red de facciones que se maridan a conveniencia para repartirse y perpetuarse en el poder. Y en este sentido, sí es pertinente decir que Pedro Sánchez se ha erigido como el más listo de todos los, como Alí Baba de todo este estado de partidos, que no tiene absolutamente a nadie que le haga frente, que campa a sus anchas porque tiene la nulidad y la nadería delante, y que el escenario que se presenta a España concretamente, por centrarnos hoy en España, pues es realmente dantesco. O sea, es un abismo, porque la alternativa que está por venir es quizá peor incluso, porque precisamente va a socavar cualquier esperanza que tuviera algún ingenuo de que fueran a cambiar nada de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, es decir, estamos en una situación general. Yo hablo de cambio de paradigma, pero no porque venga uno nuevo, sino porque se está derrumbando el que hay, pero no acaba de amanecer uno nuevo, o por lo menos se trata de agarrar a unas referencias nítidas y claras, que es el antiglobalismo. En ese sentido, por eso yo en otros programas, con José y ahora contigo, siempre hacía referencia a que por primera vez en Occidente ocurría algo que no ocurría desde el nacimiento del feudalismo, con la caída del intento
carolingio de reconstruir el antiguo mundo de Estado romano, ¿no? Del Estado romano. Y era que por sus propios errores, por su propia descomposición, se caía el sistema. Algo que no va a ocurrir con el cambio de la Edad Media a la moderna, del feudalismo al Estado moderno, ni simplemente fue uno era mejor que otro, si no podía haber continuado el otro, igual que el mundo de la democracia liberal y de las revoluciones sociales y tal, después del Ancien Régime, ¿no? Que no fue porque el otro no funcionara, podría haber funcionado 10 siglos más, pero fue superado por otro paradigma. Esta vez no, esta vez se repite algo que no había ocurrido, que ya vimos una especie de adelanto con la caída de la Unión Soviética, que claro, como nunca sabemos dónde colocar a Rusia, si en Occidente, en mitad, más allá, pero con la caída, la implosión de la Unión Soviética, ya vimos una especie, un ejemplo de cómo se puede implosionar por sus propios mecanismos, pero no conocíamos. Y así está siendo muy, muy lento, especialmente se está viviendo en la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este caso, vemos como no la sociedad civil totalmente adormecida, apelmazada por los estados de partidos, por ese sistema de clientelismo, al fin y al cabo, en su esencia, que es el construir estructuras estatales para que una élite partidista de dominio del partido pues controle tanto la elección de sus representantes, tanto las instituciones de un país y tal, a través de esa partitocracia, utilizando los resortes del Estado, y dejar adormecida a la sociedad civil o carente de toda capacidad de gestión de su poder soberano, de soberanía original, pues entonces hay un momento en que está del todo, no tiene la suficiente fuerza para cambiar lo que se está por sí mismo descomponiendo. Entonces estamos ante una situación, en el caso que tú dices, Venezuela, por ejemplo, que es obvio que gran parte de la sociedad civil ya directamente va a la resistencia pasiva, a la desobediencia civil. Realmente lo que controla en este momento Maduro y el ejército es a pura bayoneta. Si no controla nada, prácticamente en estos momentos no funciona nada en el país. Empiezan a haber, y lo que se temía, ríos de gente marchando hacia Cúcuta, hacia la frontera y pasar a la parte colombiana y hacia Brasil. Y es decir, una nación literalmente en caída libre, como lo habíamos visto hace décadas en Somalia, en Etiopía, en Eritrea, y que no pensábamos que pudiéramos ver en el mundo occidental, se está empezando a ver. Pero claro, nadie puede derribar eso porque a todos les interesa, a la socialdemocracia internacional hegemónica, como tú dices, necesita que salga Maduro y su régimen, en el caso de Venezuela, pero eso sí, a través de una transición, ese modelo que tanto hemos estudiado, tú como yo, en la que se necesita controlar todos los resortes para que siga habiendo una partitocracia. Entonces, en ese sentido, en el caso de Venezuela estamos en una situación crítica máxima en la que, curiosamente, cuando tiene todo a su favor, porque hace en el 2019, cuando tenía que haber caído por su propio peso, precisamente tenía las condiciones en contra, Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil y Trump arriba, y ahora que los tiene todo a favor, es cuando la realidad, la ley de la gravedad cae, ¿no? Entonces, no pueden sostenerlo. Aunque tenga a Petro a un lado, al de Brasil, a Lula al otro. No, de hecho, la socialdemocracia y a los últimos meses de Biden arriba, el equipo Biden se entiende, como aquí se dice, es decir, no pueden dejar que eso, porque necesitan que continúe una socialdemocracia para que esté dentro de los resortes de cómo se reparte el petróleo, cómo se reparte con excusas los temas del FMI, etc. Entonces, ¿qué hacen? Están en una situación crítica en la que personajes de engranaje partidocrático puro y duro, como es en este caso Zapatero, tengan que ajustar la mecánica para que convencer de una vez tiene que salir esa gente y con esos otros elementos, porque la socialdemocracia necesita continuar. Entonces, este es ahí el problema clave que hay en este momento. ¿Cómo sacar a esta gente de aquí a enero? Porque si no, como lleguen los otros, si es que ganan, pues la cosa podría ser, imagínate que hasta un antiglobalista pudiese hacerse con Venezuela. Sería una gran pérdida para la hegemonía, ¿no? Y con eso poder... Vicente, ¿no crees que mutatis mutandis, sin entrar en el bolivarianismo ni las tonterías de los regímenes comunistas de Pedro Sánchez y chorradas por el estilo, sino mutatis mutandis,
¿No son los estados de la Europa continental, no están precisamente parasitados por unos maduros, por un estilo de maduros por analogía? Es decir, ¿no son los maduros Claro, necesarios para poder mantener la maquinaria, en este caso de la Unión Europea y de la OTAN? ¿No es claro, Pedro Sánchez el elemento indispensable, la clave de bóveda para que funcione todo lo que ordena la Unión Europea? ¿No es Meloni y exactamente lo mismo? Macron, todos son... hicimos un programa con José la otra vez, hace un par de miércoles, que en Terra Crítica, que yo denominé a esto, que a lo que llaman ultraderecha es no socialdemocracia. O sea, exacto. todo lo que no sea socialdemocracia es ultraderecha. En Holanda, Países Bajos ya, ultraderecha. Vox, ultraderecha, cuando Vox es partidario de la OTAN, enemigo de Putin y de todo lo que le pongas. Le Pen, ultraderecha. Partido anti-Brexit, ultraderecha. O sea, todo es ultraderecha. Si tú te sales del sistema, han cambiado fascismo por ultraderecha. O sea, todo es un régimen socialdemócrata que, a mi juicio, de lo único que se preocupa es de hacer los maridajes que sean necesarios para perpetuarse en el poder. Da exactamente igual. Ya no es que sea la muerte de las ideologías, ya es la muerte hasta incluso de las apariencias. Ya no hay miedo a nada, porque la socialdemocracia actual permite absolutamente todo. Permite desahuciar a un tío de 80 años por no pagar un recibo, como salvar a las eléctricas, como hacer una ley de violencia de género. O sea, es un cajón desastre que tiene capacidad de hacer absolutamente cualquier cosa. Absolutamente. Es decir, ahí, o sea, la diferencia de Sánchez del resto de líderes europeos es que Sánchez ya es descarado. O sea, Sánchez la ha visto, la ha comprendido y ya no tiene ningún complejo. No tiene ni en absolutamente ningún reparo en absoluto. Ya no necesita la apariencia de la socialdemocracia de que tenía, ¿no? De consensos y tal. No, ya no necesita. Ha dicho, pero si esto va de función de que el Estado tener todos los engranajes y que siga funcionando para esta estructura. Nada más. Es decir, ni siquiera necesita aguantar el consenso con el Partido Popular, ni nada parecido. Solo necesita que se mantengan una hegemonía cultural en la que no se pueden cuestionar cosas porque incluso va a ser ilegal algunas cosas, incluso ya se está pasando ya a la propuesta de directamente de someter a juicio y llevar a temas punitivos, penales, a aquellos elementos que cuestionen todo lo que es la hegemonía cultural y todo lo que es cuestionar en sí mismo el régimen, lo que tú has dicho, pero pasado ya a juicio. O sea, la ultraderecha, que antiguamente, que cuando éramos niños, más o menos la gente creía saber lo que era. Era pues igual que está la ultraizquierda, pues la ultraderecha era más allá de la democracia o más allá de tal, la imposición de unos elementos totalitarios X, se entendía más o menos así, ultranacionalistas, que acaba siendo estatalista, pero bueno. Pero no, este momento es, digamos, el anatema. ¿Qué es el anatema? El anatema se le llama ultraderecha, ¿no? Todo lo que no sea mantener el régimen, porque ya ven claro que está a punto de caer, ya ven claro que está muy débil, está muy expuesto en todos los sentidos, entonces van a defenderlo a muerte. Entonces todo aquello que cuestione el funcionamiento de la estructura de Bruselas, de la estructura de control social, que es en fin y al cabo lo que tienes que comer, lo que es bueno o no, qué industrias tienes que desarrollarse, que no. Ahora resulta que hay que salvar a la naturaleza y esta ley suicida completamente de restauración de la naturaleza. Ahora resulta el tema de la IMI puntuación, ¿no? Para el algoritmo. Que es clave y que es lo que está rompiendo Europa, aunque sin tener capacidad, fíjate, utilizando los resortes, que si elecciones europeas, que si luego legislativas, y la sociedad civil, la mayoría no tiene elementos para romper la partitocracia. Entonces esto Sánchez lo ha visto buenísimo, lo ha visto claro. No tiene ya complejos, no tiene que guardar, no es igual que haya quedado segundo, tercero, es igual. Si yo hago un pacto con todos aquellos que estén dentro de la ley, se acabó, no hay ningún problema.
Y si hay algún problema en la ley, se cambia la ley. Y si se necesita fabricar papeles y billetes, se fabrica papeles y billetes, aunque sea la destrucción de la propiedad privada de las personas con la moneda. Y si se necesita, tú no puedes además cuestionar eso. Fíjate, Milei acaba de hacer un discurso contra la Agenda 2045 ahora, y estaba yo viendo algún tal, pero hombre, ¿cómo se le ocurre salirse del consenso mundial? Una vez tú tienes que estar dentro, decían algunos, se supone conservadores, esto en los medios conservadores, digámoslo así, de Argentina, imagínate los K llamados. Pues, hombre, tiene que estar dentro del consenso de los países, de la mayoría de los países civilizados y tal, y luego tú dentro ya cuestionas los epígrafes. O sea, tú primero te comes toda la agenda, ¿no? Y luego ya cuestionas dentro, o sea, es la partitocracia llevada a toda la geopolítica mundial. Entonces, claro, eso Sánchez desgraciadamente lo ha visto y ya le importa un bledo, aunque sepa conscientemente, y que en el fondo es posible que lo sea, no sabemos hasta qué punto su sociopatía es consciente de que lo odia a la mayoría de España, pero le importa un carajo. Yo creo que es más consciente de que posiblemente la sociedad, el 60, el 70% de la sociedad directamente no quiere saber, pero sabe que con el 30 o 40% bien estructurado en un montón de partidos en los que sabe que puede negociar, no negocia con la gente, negocia con los partidos y con los que tienen los sellos y tal. Entonces, estamos ante una situación en la que gente como Sánchez ya no tiene ningún complejo de parecer que el pueblo lo apoya en masa, sino que tiene los mecanismos y los elementos estatales para mantenerse el poder y para utilizar todos los resortes, y no lo va a hacer sin ningún complejo, y además intentar mantener por obligación esa estructura, ¿no? Es una cuestión de lobbies políticos, o sea, de lobby político, y mientras dure, claro, el problema es que están contra la ley de la gravedad. Entonces, ¿cuánto vas a durar contra la ley de la gravedad? Esta es la cuestión. Desgraciadamente, Pedro, parece que la partitocracia es un sistema diseñado para aguantarle, para hacerle pulso a la ley de gravedad mucho tiempo, que se está cayendo, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil por sí mismo porque sabe cómo defenderse, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, sabes tú muy bien, que conoces la política norteamericana, como una de las bazas que juegan siempre desde antiguo en las pugnas por la presidencia fundamentalmente es coger en la contradicción, en la incoherencia al otro candidato. Tú dijiste esto en tal fecha y mira lo que dices ahora. Mira, te saco que en tal año hiciste esto. Mira, vas contra las drogas y en la facultad de Yale tienes una foto aquí fumándote un porrito. Bueno, esta serie de elementos de discusión dialécticos basados en la contradicción del oponente a la hora de defender una idea y no ser coherente con los hechos, o sea, como dice la epístola moral a Fabio, igualar con la vida el pensamiento, pues ha sido siempre una estrategia, no, una táctica de dialéctica política, pues, la más común, sobre todo en Estados Unidos. A mi juicio, en Europa eso ha desaparecido. O sea, aquí da igual que te cojan en la contradicción, que tú fundes un partido contra las drogas y resulta que un día os encuentran a todos en un centro de opio colocándoos. No, o sea, no pasa nada. O sea, aquí ya se ha difuminado hasta un principio racional de la contradicción, que es un principio básico, hasta en el derecho, como tú sabes, el principio de contradicción. Una parte dice una cosa, la otra. O sea, esto ya ha desaparecido. O sea, ya la falsación de Karl Popper, eso ya ni les preocupa. O sea, no pasa absolutamente nada. Yo creo que en este sentido es precisamente lo que Pedro Sánchez se ha dado cuenta, que hasta la fecha ninguno se había dado cuenta. O sea, de tomar conciencia de que realmente es irrelevante ser completamente contradictorio, incoherente, inconsecuente, mentir. O sea, realmente él se ha dado cuenta de que no pasa absolutamente nada en un estado de partido si sabes hacerlo bien. Si tienes los resortes necesarios, es realmente un campo abonado mucho más fructífero que una dictadura. Porque ahí sí en una dictadura hay una contradicción.
La dictadura no engaña a nadie. Estás en una dictadura y los que están en la dictadura saben todos, tanto el que la apoya como el que reniega de ella, que está en una dictadura. Así, ahí no hay mentiras, o sea, no hay engaño, ¿no? Como el que está, pues qué sé yo, en una cárcel. No quiero decir que sea exactamente todas las dictaduras exactamente iguales y una cárcel, pero nadie se engaña. Aquí no. Aquí, por eso yo creo que esa es la gran dificultad de qué herramientas se pueden utilizar para vencer esto. Decía Carl Schmitt en La dictadura de los valores que, claro, ya llegados a este punto es que esto solo lo arregla la guerra. O sea, ¿cómo resuelves esto? Claro, es decir, como tú dices, mira, es que incluso, yo lo decía en algún otro ámbito, creo que en un programa de una televisión colombiana, Claro TV, decía que incluso, no, más allá de la contradicción típica política, es que los principios generales del derecho, que los principios generales del derecho es la pura gravedad. Es decir, pues no puedes contradecir, una sentencia no puede estar por encima de la ley de las leyes físicas, por ejemplo. Una sentencia no puede estar, es decir, una sentencia está probado que un señor en 2 horas recorrió 4.500 kilómetros. Perdona, Vicente, hay un dicho en el Parlamento inglés, un dicho desde que se funda el Parlamento, que es: el Parlamento puede ser capaz de hacer cualquier cosa menos que un hombre sea una mujer. Pues sí. Hoy ya se puede. Pues hoy ya se puede. Y además sin operaciones, ¿no? Es decir, como esta persona que ha salido por los medios, ¿no? Ya no en serio, no como algunos mediáticos youtubers que de coña marinera para demostrar la contra se han hecho. No. Este señor que en serio ha dicho, no, yo me declaro mujer porque ser hombre es algo... rompe la ley de la igualdad. Entonces, como tengo menos condiciones, yo me identifico con la mujer, claro, porque yo me identifico con los vivos derechos que tiene la mujer, en serio, y han tenido que darle, claro, no han podido negarle la definición de mujer, en efecto, ¿no? Y como tú también dices, ¿no? Ha descubierto Sánchez, parece que el único, ¿no? Ni Feijóo se entera y nadie más. Sánchez ha visto, como dijo Napoleón, miren, con una bayoneta se puede hacer de todo menos sentarse encima, ¿no? Entonces, Sánchez ha visto que con el Estado se puede hacer N mil cosas. Mientras no te lo enfrentes contra ti, mientras no hagas nada que te perjudique a ti, puedes hacer de todo. Y en la relativismo socialdemócrata vas. Entonces, lo ha visto claro y no hay nadie que se lo ocurra que decir. Claro, es lo que tú dices. Si estás en dictadura, puedes decir, oiga, esto es una dictadura. Mira, pero aquí no, aquí es anatémico, es un anatema decir que no es una democracia. Entonces, esa es la trampa, Claro. Ya con eso ya te descalifican y ya ultraderecha, claro. Fascista. Bueno, ya ultraderecha, fascista, ultraderecha antidemócrata. Es decir, su mecanismo de defensa es superior a una dictadura, porque una dictadura es la fuerza policial, pero aquí no, aquí es que te pueden tachar hasta de loco, o te puede ser, pues eso, totalmente cancelado, como se dice ahora, completamente, en el mejor de los casos, social y civilmente, no digamos que y hasta físicamente si te descuidas, de muchas formas, y en la ley, y en la administración, y de todo. Y lo bueno es que lo grave de esto, Pedro, es que la sociedad civil está igual o peor que cuando estábamos con Antonio García Trevijano, ¿no? Es decir, en este momento yo veo mucha juventud cerca de mí que me dice, no, nosotros queremos hacer oposición a Bruselas. Y yo decía, pero tú sabes que Bruselas, de aquí a 4 o 5 años lo mismo no hay Bruselas, es decir, la estructura de la Unión Europea. No, pero hombre, es lo mejor porque tienes unos sueldo X, pero oye, pero tú te enteras de cómo que está ocurriendo, no les importa, ¿no? Es una cuestión pragmática. Y ese pragmatismo absolutamente amoral, aunque lo amoral o lo poco ético casi es lo de menos, ¿no? Pero sobre todo irreal, que es, o sea, no es sostenible, no es sostenible en el tiempo, pero no porque no nos guste que sea malo, no, es que qué malo que es, no, es que ni siquiera por sí mismo no puede mantenerse. Y es lo que le está pasando sobre todo a Europa en este momento, ¿no? Es decir, igual que en otros países han reaccionado, en Argentina, por ejemplo, llega un momento en la que, oye, que el 60% está la población real,
¿Qué tendrá que pasar? ¿Tendrá que pasar en España? Que el 60% esté en la pobreza real, en la que tu moneda te han tomado el pelo y de pronto puedes pagar 10 veces menos que apenas 2 años atrás. Que resulta que además todo es carísimo, el 60% del PIB está en manos del Estado y no solucionan nada, que cada vez es peor la salud. ¿Tiene que llegar a eso? Pues a lo mejor tendrá que llegar a eso. Pero mientras que se llega a eso, hay gente como Sánchez que tiene clarísimo que mientras mantengan unos resortes electorales y a través de ello utilizar sin ningún complejo los mecanismos para control de las instituciones, pues mientras se aguante, ¿por qué no continuar? ¿No? Es decir, no hay nada, ¿no? Es lo que alguna vez la alegoría del escarabajo pelotero, ¿no? Es decir, ¿quién detiene al escarabajo que lleva la pelota por la playa? Un grillo se escuchó. Sí. Justo cuando dijiste lo de escarabajo más. Ha venido al pelo. Sí. Otra cuestión que sí me gustaría abordar en el tiempo que nos queda, que está relacionado precisamente con esto, es que hay un analista, no recuerdo ahora el nombre, lo cita Dalmacio Negro, que a estos estados actuales los denomina estados totalitarios liberales. Yo, a mi juicio, lejos de que, como dicen muchos, de que estamos en un neoliberalismo, de toda la vaina esta contra el neocapitalismo y más allá, yo creo, a mi juicio, que ya hubiese querido Stalin tener un Estado como los que funcionan hoy. O sea, claro, hoy el Estado nunca ha sido tan depredador como en la actualidad. Nunca ha tenido tanto poder como en la actualidad, con una ventaja que acabamos de decir, que además tu oposición no puede ser frontal, porque si es directamente frontal, estás combatiendo y estás realmente luchando contra la democracia. No contra una dictadura, sino contra la democracia. Con lo cual, es una maravilla. Yo te frío impuestos, te embargo lo que sea necesario y cuando vas a quejarte es que estás contra la democracia, contra el interés general, contra los derechos de la inclusividad y contra la Biblia en verso. O sea, es realmente una fórmula magistral, hay que reconocerlo, porque es que tienen capacidad para extorsionar con unas potestades ilimitadas en todos los terrenos que sean, que la administración sobre todo, todas las potestades de la administración. García Enterría escribió un artículo hace 61 años ahora sobre las potestades de la administración, criticándolas y viendo de qué manera se podrían combatir. Claro, si levantara la cabeza el célebre profesor, imagínate lo que vería ahora, en cómo está esto. Eso que fue defensor de la Constitución y todo eso. Pero bueno, dejando eso al margen, o sea, no, es un rodillo de tal naturaleza, de tal magnitud el Estado hoy, en lo que llaman los estados neoliberales, neocapitalismo, que ya quisieran para sí la RDA y muchos naciones socialistas del antiguo régimen. Del antiguo régimen no me refiero, me refiero de antes de la caída del muro. Sí, bueno, yo soy, me sale mucho el tema cuando emplean la palabra liberal, que siempre mal hecho, ¿no? Es decir, el caso de Dalmacio imagino que lo dice en términos, trata de decir en términos históricos, más que de la realidad, de lo que es el totalitario liberal, porque en realidad la socialdemocracia y todo el postmarxismo nace del marxismo y todos los socialismos y marxismos nacen de Hegel, no de ningún liberal. Y Hegel, que es el gran pensador que cambia la edad contemporánea, es el que se basa el Estado, y de Hegel, por supuesto, sale Hobbes, en fin, y después Weber, etcétera, todo eso es de esa línea, no es de la línea liberal, ¿no? Pero al margen de eso, la cuestión está que, y no digamos lo del neoliberalismo, que lo inventa Rostov en el año 30 y algo, pero lo crea para tratar de convencer ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, al economista liberal, que ahora no me acuerdo. Rothbard. No, Rothbard no. Anteriores, otro. Pero Hayek, Mises. Otro, no me acuerdo. Schumpeter. No.
que, Bueno, bueno, que para que fuese una fusión, el neoliberalismo fuese un sentido, una fusión entre el comunismo, el socialismo y el liberalismo, ¿no? Entonces, ahí trataba de decir neoliberalismo, pero en realidad lo rechazan precisamente porque es una contradicción y porque además en realidad eso es lo que es la socialdemocracia, el relativismo, la relativización de los dogmas hasta al servicio de qué, de que el Estado soluciona todos los temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tú decías, Stalin, claro, sería un sueño, porque encima Stalin tenía que estar acogido a lo que era el patrón oro, mientras que aquí te pueden robar completamente. Es que la gente no es consciente, y eso es lo que me gusta de esa revolución argentina, no es consciente de hasta qué punto es el Estado en la mayor destrucción de tu capacidad de crear riqueza y por tanto ser autosuficiente, independiente en tu vida y hacer tu proyecto de vida. Ahí, exactamente. Que es el empleo de la moneda, el cómo con la moneda te destruyen y con la economía desde el Estado te destruye completamente y se quedan con gran parte en todo. Imagínate que le quitan todos los impuestos que tú pagas, indirectamente y directamente. ¿Qué quedaría? Pues más del 70% de lo que tu dinero que tú ganas acaba ya sea en impuestos añadidos a los productos o ya sea en tributación directa, pues sumará un 60 o un 70% en muchos casos, incluso más. Es una destrucción total. Entonces, a un siervo de la gleba que le vendieran con el diezmo, si ¡claro! saldría corriendo para atrás en el tiempo de nuevo, ¿no? Pero rápido, imagínate, el siervo de la gleba tiene que pasar a lo mejor un tercio para el señor y un 10% para la iglesia, todo lo más para él. Eso era, vamos, viene a estas épocas y se va corriendo al feudalismo, pero vuelve saltando la verja, ¿no? Y el muro de Berlín en dirección al feudalismo, no al capitalismo de Estado de la socialdemocracia. Es una locura. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay un cierto despertar, ¿no? Y como tú decías, en algunos países, en la zona de América, tanto del norte como del sur, vamos a ver si es suficiente fuerza, pero como tú decías, es que el problema, y por eso también la analogía con el mundo carolingio, es que en aquella época no se podía cuestionar nada porque era teocrático prácticamente, era una teocracia en la cual se justificaba el poder del emperador, quería justificarlo a través de eso y acabó cargándose, como muy bien explica Antonio Escotado en su obra del comercio, los enemigos del comercio, sin darse cuenta se cargaron la propiedad privada, prácticamente era imposible intercambiar propiedad privada, era imposible intercambiar nada con los campesinos, era imposible, se cargaron todo sin darse cuenta. Entonces, pero claro, no podían cuestionar nada porque entonces estabas cuestionando la teocracia. Entonces, claro, tú sabes que pasó un siglo o dos, o sea, entre Bernardo de Claraval y Alcuino de York, los intelectuales de este sistema teocrático, hasta que Santo Tomás son 2 o 3 siglos. ¿Qué pasa? Hasta que Santo Tomás dice, oiga, que robar a los pobres está mal, quitar peso a la moneda, la inflación es un robar a los pobres. Exacto, bastardear la moneda, el comercio está muy bien, si eso produce tal y puede estar. Tú sabes, Vicente, que en el derecho canónico no existe la palabra legitimidad, solo existe legalidad, legali, porque se da por hecho que si es un derecho que viene de Dios, ya me dirás si no es legítimo o no. Es que no se cuestionaba nada, claro, evidentemente. Imagínate el Jura Sistendi. O sea, para el Jura Sistendi tuvieron que pasar 2 o 3 siglos para cambiar completamente hasta el tomismo, ¿no? Es decir, entonces, imagínate por eso digo, el problema que tenemos es un problema canolingio. O sea, imagínate, no podemos esperar 2 siglos hasta que venga una época tomista, ¿entiendes? No podemos esperar porque como no se puede cuestionar el paradigma socialdemócrata, entonces tenemos un problema grave. Porque tienes que entrar en la ultraderecha, en ser de ultraderecha y tal, para cuestionar mínimamente y ver qué posibilidades reales hay de salir de este sistema, que no puedes ni aparte, cuestionar. Vicente, toda la revolución científica que no la hace en las universidades, la hace la Iglesia. Incluso
la separación entre Estado y religión, razón y fe, que ya empieza en el siglo XIV con Duns Scoto y Guillermo de Ockham, Claro. esto nace del propio germen de ese Estado, vamos a decir, teológico, teocrático. ¿Tú acaso puedes imaginar que dentro de la socialdemocracia de este sistema salga un Foucault diciendo esto es... Para colmo, ellos mismos, el propio sistema fue capaz de regenerarse y decir, oiga, no vamos a ninguna parte con esto. Cambiamos completamente, como tú muy bien has dicho, aunque tardaron un par de siglos. Pero es que desde la socialdemocracia puede cambiar a darse cuenta por sí mismos. ¿Qué va? Pero si la única democracia... Muy buena, ahí están las risas. Correcto, muy buenas risas. Si el problema no tiene Estados Unidos, que como se descuiden, si pierden esta batalla en Estados Unidos, caerá la república que fundaron. Podría convertirse en una socialdemocracia, sí, porque pero totalmente. Ya han empezado, para mí es un signo muy potente de fuerza de esto que estás diciendo, cómo laminaron, aunque no fuera luego a llegar muy lejos, al Kennedy que apoya ahora a Trump, cómo lo laminó el partido para que no pudiera competir en las primarias de los demócratas. Es decir, se impone ya la hegemonía del partido al estilo continental europeo. Claro, es más, Pedro, si se produce lo que parece producirse, que evidentemente va a salvar a la Unión, la va a salvar precisamente su confederación, que en realidad es una confederación de estados con un sistema federal, la va a salvar los representantes electos, el cuerpo electoral. Ya verás cómo, de hecho, ya empiezan a haber voces desde el Partido Demócrata que tal vez es muy poco democrático el sistema de elección directa. A lo mejor habrá que hacer como la Europa, que es mucho más justo el sistema proporcional. Bueno, de hecho, Vicente, no sé si sabes que esto es muy poco conocido, que el sistema proporcional, quien primero lo implementa en Bélgica a finales del siglo XIX, porque cuando había un sistema que era el sistema vigente, que era por distritos, que a lo mejor era trinominal, elegías a tres personas o lo que fuere, el advenimiento de ciertos partidos en Bélgica que podían quitar la hegemonía a los que se repartían todo, hizo repensar el sistema electoral a los que por normalidad tenían el poder y decir, hostia, vámonos a un sistema proporcional que a las malas algo cogemos. Bueno, pues de donde copiaron, intentaron beber más, es porque en Estados Unidos, cuando empezaron a estudiar el tema de la representación de los estados en el Senado, empezaron a estudiar los sistemas proporcionales antes que en Europa, pero por una cuestión de una Cámara Territorial que allí sí tiene sentido, no por el sistema del Congreso, de la representación que va por otro lado. Pero paradójicamente, allí es donde se ventiló primero los sistemas proporcionales, pero para una utilidad concreta, que era esa, ¿no? Al final lo resolvieron con tener 2 representantes cada estado y fuera, ¿no? Pero bueno, en este sentido, claro, la democracia, que va muy, muy adelantada en toda la degeneración, ya lo ves con el tema de la inclusividad, con el empecinamiento que hacen en la racialidad, en los segmentos de población de cada tipo. Eso, lógicamente, es proporcionalidad. Eso es proporcionalidad. Claro. Si es que el terreno lo tienen más abonado que en Europa, Vicente, más abonado ahora mismo. Pero bueno, ¿por qué no han caído totalmente en él? Pues gracias a su sistema, ¿no? Es decir, por eso lo que le aguanta a Estados Unidos es eso. Es ese sistema original absolutamente de soberanía que está en el sujeto constituyente para tener ese poder constituyente. Es decir, y mientras eso no cambie, ahora, si lograsen, que espero que no, porque sea el fin de los Estados Unidos, como os conocemos, si cambias el sistema proporcional se acabó, evidentemente. Pero precisamente qué curioso que son precisamente estas fuerzas autodenominadas progresistas las que introducen elementos que casi equivalen, como tú dices, a una proporcionalidad. Discriminación positiva por minorías, que entonces lo que estás obligando es que aceptar unos privilegios que hacen un efecto de proporcionalidad, claro, a unos señores porque tienen unas condiciones u otras. Y eso precisamente, esa batalla final se está dando porque por primera vez de una forma muy clara, porque el 16 tampoco era una forma tan clara, entre otras cosas porque acababa de firmarse la Agenda 2030, pero ahora está clarísimo y ahora se está hablando a pecho descubierto, es decir, si gana la administración lo que es el equipo de Trump, parece, al menos en su compromiso, y es a lo que se ha dado,
a destruir el wokismo, ¿no? Eso que se llama el wokismo. Bueno, por eso es tan desgraciadamente para Europa, resulta que su futuro, el futuro de todos en ese sentido, al menos en el mundo occidental, pues se va a producir en Estados Unidos, ya que desgraciadamente en Europa no hay forma de que la sociedad civil por sí misma, y eso es lo que leyó perfectamente Sánchez, no es capaz de la sociedad por sí misma en esta estructura socialdemócrata para enfrentar el poder realmente, ni las reglas del poder. Para que muchos critiquen que las leyes, las reglas de juego no valen para nada, que si es algo ideológico. No es paradójico que precisamente el país donde más basura woke, que es la socialdemocracia a nivel Dios, que es de donde bebemos en el resto de Europa, sea el que tiene realmente la llave y el revulsivo para luchar contra él, el único del mundo. No hay nadie. Exacto. Nadie en el planeta Tierra. Solo un hombre que se llama Donald Trump, de hecho, abrió su discurso de la campaña hablando del wokismo y de la lucha que iba a emprender contra esta ideología. Pues no hay ningún país que esté más azotado por esta porquería y esta basura ideológica que Estados Unidos, y precisamente ahí es donde la sociedad civil ha elegido a un tío para que lo destruya. Venga, que me diga alguien dónde pasa esto en otro país. Si quieres lo repito otra vez. Si quieres lo repito otra vez. Absolutamente. Y por eso es clave, es triste, Pedro, pero si alguien si nos va a salvar, no nos va a salvar, pero si tenemos una posibilidad que se nos da, es que Estados Unidos cambie el rumbo a nivel internacional y rompa, ¿no? Porque eso rompería incluso económicamente, porque claro, todo esto también se fundamenta en una estructura de capitalismo de amigos, de capitalismo de Estado, que es de financismo, y eso caería, fíjate que Trump se ha comprometido, lo hizo en el Congreso Mundial de Bitcoin, precisamente con lo importante más que el Bitcoin son la economía, lo que son las finanzas descentralizadas, ¿sí? Las finanzas descentralizadas. Y fíjate que algunos estados, creo que fue Luisiana hace poco, también fue Texas, ya han aprobado en que tú puedas utilizar de moneda lo que quieras. O sea, para intercambiar cualquier bien, puedas tener libertad de utilizar cualquier tipo de divisa o de bien como moneda. Con lo cual abres el campo del blockchain a la cripto, pero también a cualquier otra cosa, al oro o lo que sea. Es decir, el fin de la hegemonía, que sobre eso se fundamentó este gran sistema, este gran negocio, para que una élite que se abroga por una parte políticamente, pues que como tú dices, nivel Dios, porque son los que dicen cómo tienen que ser el mundo y hasta dónde tiene que llegar, y por otro lado, los amigos que te van a tener el derecho de gestionar todo el tema financiero. Bueno, es que no es un sucedáneo teológico decir efectivamente que hay cambio climático. Efectivamente. Por ejemplo, o sea, tú no puedes ir contra ello. No puedes. Cuando hay un manifiesto, que nunca sale en ningún medio generalista, un manifiesto, que lo hemos dicho en muchos programas, que es el manifiesto de los 1000, lo puede buscar cualquiera en internet, en la que hay incluso premios Nobel, más de 1000 científicos diciendo que no hay emergencia, no emergency, world emergency, no hay emergencia mundial, no hay emergencia mundial. Un manifiesto que acaso sale en algún medio o en algún discurso o algún... ¿Qué pasa? ¿No existe eso? ¿No existen 1000 científicos, entre ellos premios Nobel? Pues claro, es decir, es totalmente... Tú puedes cuestionar el cambio climático en una universidad que den, por ejemplo, biología o den física en meteorología. ¡No puedes! La doctrina de Galileo se enseñaba en muchas universidades en Italia, no había problema. O sea, pero si es que es hoy... Paradójicamente, igual que con el tema de la información, el otro día estuve en un programa de estado de alarma con un español que tiene una empresa de logística y de no sé qué historia militar, y claro, empezaban a hablar de Ucrania, de no sé qué, pero si es que hoy hay mucha menos información real y se sabe mucho menos de la guerra de Ucrania que en la guerra del Peloponeso, pero infinitamente menos, con todos los medios periódicos en tiempo real, con periodistas. Hoy es casi imposible discriminar lo que está pasando, lo que es cierto, lo que es verdad, lo que dicen. Es increíble, ¿no? Pero ese es realmente el estado en el que estamos. Como hay una pluralidad de medios
y una pluralidad de acceso a la información, con ese argumento consideran que ya estás en el mejor de los mundos posibles, en la democracia, en la libertad. Y claro, si tú niegas la mayor, pues eres una ultraderecha, un negacionista, que ya está penado. O sea, hay dogmas que están penados negarlos. Claro, claro, absolutamente. Por eso nos estamos dando cuenta que ese mecanismo de negacionismo, que tal vez tuvo una cierta lógica, yo creo que a la larga cierta comunidad se dará cuenta que ha sido un error histórico, ¿no? Porque se negaba cierto hecho terrible de la historia de la humanidad. Me parece lógico que la gente se molestara y ahí nació el negacionismo, pero hete aquí que la socialdemocracia se dio cuenta del invento del negacionismo y entonces dijo, anda, pues si eso está mal, a lo mejor podemos hacer una lista de lo que esté mal también para incluirlo en el negacionismo y ahí la fastidiamos, ¿sí? Es decir, y creo que a la larga se demostrará que ese invento del negacionismo no ha sido bueno, aunque sea comprensible en cómo se originó, podría ser. Pero desde luego se ha demostrado en la historia, está demostrando que es una catástrofe, uno de los movimientos totalitarios más importantes o más eficaces que ha creado la historia del hombre con diferencia, ¿no? Muy bien, Vicente, pues vamos a tener que irnos ya, que llevamos más de 40 minutos. Tú también tienes cosas que hacer. Así que un fuerte abrazo y te espero en Terra Crítica pronto, ¿vale? Un gran honor y un privilegio haber compartido Terra Crítica contigo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.